Muy buenos y gratos días. Mi nombre, Humberto Suárez Mota. Mi correo electrónico eco con h, arroba suarezmota.com, mota con doble t. Continuamos con nuestro diálogo de si es inocencia, si es estupidez, o es corrupción, o son las tres. Tenemos en primera instancia para considerar cómo salir de esta situación económica, de esta pandemia, pensar seriamente si vamos o no a estar patrocinando los narcodólares, la mafia rampante que se ha adueñado del mundo entero, Colombia y el mundo entero, o si estamos dispuestos a realmente tener una política totalmente diferente, sin pensar en socialismo o comunismo, porque ni el socialismo ni el comunismo existen hoy en día, lo he repetido muchas veces. El comunismo tuvo un experimento en 1917, terminó en 1989, China se aisló por mucho tiempo. Vino su apertura a partir de la muerte de Mao Zedong en 1978, hoy día con sus 1.350 millones, y después de un cambio drástico que se inicia a partir de 1980, 40 años más tarde vemos una cantidad de cambios dentro de lo que es China, y desde luego el interés de adueñarse de la economía del mundo, como lo quiere Rusia y como lo quieren los países desarrollados. De ahí que se habla de los 7 grandes o los 20 grandes, y entonces es ahí donde tenemos que tomar una decisión. Ni somos rusos, ni somos chinos, ni pertenecemos a nada diferente, sino Colombia, y dentro de Colombia tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer o desarrollar dentro de este continente americano, del polo norte al polo sur. Tenemos 58 millones de personas, 48 millones de personas en Colombia, y en todo el continente cerca de 980 millones, 1.000 millones, o sea que tenemos un mercado inmediato de 1.000 millones de personas. Si pensamos en África estaríamos hablando de 1.000 millones más, y si estamos pensando de Europa serían 1.000 millones más, un mercado de 3.000, y si estamos pensando en el resto, 4.500, que es lo que tiene China, esa parte de Asia y la India, 4.500 millones de personas para un total de 7.500 en el mundo. Pero para poder pensar en que vamos a convertirnos en ello, tenemos que comenzar por arreglar los problemas internos, tal como si fuésemos a construir una casa. Tenemos que tener unos planos, tenemos que tener unos análisis de suelos, tenemos que tener buenas bases, de lo contrario no hay nada. Ahora hay magos que supuestamente colectan dinero porque vamos a solucionar el problema de fulano o perencejo. Ahí no estamos solucionando nada, sino nos estamos prestando de tontos útiles para alguien que de pronto quiere hacer esto o aquello, pero para beneficio del bolsillo, como lo hacen también los mismos alcaldes, gobernadores, presidentes y todo, del Senado mismo, cuando operan con sus famosas bancadas. El pensar un departamento de que va a crear una política para ayudar a hacer empresa, entonces gran parte del dinero se va a perder y no va a suplir la necesidad que realmente se va a establecer. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley anticorrupción. La ley anticorrupción no nos permite castigar a quienes hayan hecho lo que hicieron con Utuango, lo que hicieron con Odebrecht, lo que han hecho en el país, cómo castigar de pronto al banquero más rico de Colombia, adueñándose de una gran cantidad de cosas y atropellando la economía colombiana. Hacen lobby, consiguen lo que quieren dentro de las leyes por una política corrupta, una política que se llama de la toga. Es un país corrupto, no es solamente la toga. Vemos entonces en el Senado hablando de bancadas, la bancada tal patrocina tal idea para que entonces se consiguen ciertos votos,
comprando unos votos o poniéndose de acuerdo con esta bancada de este lado para que vote por lo mío, porque más tarde yo voto por lo suyo. Y las personas que están indecisas, los supuestos, entre comillas, que no quieren participar dentro de eso, entonces ese día no están presentes, se hacen los tontos. Hay cualquier tipo de excusas, están bien cobijados, bien respaldados, y sin estar presente de todas maneras están ganando, porque tenemos una ley, tenemos una ley anticorrupción por la cual votamos en la única votación más alta de la historia de Colombia. Más de 12 millones de personas votamos a favor de la ley anticorrupción, pero la corrupción, el corrupto manipuleo del país no permite que se haya establecido como ley. Entonces, he ahí cuando sale un fulano a denunciar una cantidad de cosas dentro del Senado y después a pedir una marcha en protesta. No se dejen engañar, no se dejen llevar por estos grupitos que quieren desestabilizar a Colombia cuando dicen no crean que vamos a convertir a Colombia en otro Venezuela. Entonces, ese es el camino casualmente que llevan. No son inocentes y no quieren ningún cambio. Lo que quieren es adueñarse del poder para ser aún más delincuentes de lo que existe, de la delincuencia presente, porque lo que hay no se escapa. ¿Por qué no se escapa absolutamente nadie? Cuando se inició el tema de la ley anticorrupción, muchos dijeron que la respaldaban, pero cuando vieron que hubo más de 12 millones de votos, entonces se callaron y no volvieron a opinar. ¿Por qué si tanto les interesa el país, no abogan y llevamos realmente a que se establezca como ley la ley anticorrupción por la cual votamos? El proyecto de ley por el cual votamos debe ser una ley ya establecida porque ya fue aprobada por el pueblo, que es quien tiene la última voz. Entonces, si no la corrigen, no la establecen, entonces tenemos una maquinaria totalmente corrupta desde el Senado hacia abajo. El Senado está representado por el presidente, pues entonces desde el presidente hacia abajo tenemos todos, absolutamente todos, sin escaparse ningún color, porque son grupos económicos con ciertas ideas, con ciertos programas que los quieren llevar a cabo a como dé lugar y de esa manera entonces atropellan el pueblo. El pensar en crear programas a nivel de alcaldías, de gobernaciones, disque para ayudar a salir a la gente de la pandemia, a hacer pequeña empresa, a hacer eco con H, a hacer empresa y construir oportunidades, se van a robar el dinero como se han robado otros dineros y conforme siguen o continúan dilapidando el país en todo lo que haya, porque no han una ley anticorrupción que los castigue. La única verdadera solución del mundo en este instante, así como Hiroshima fue reconstruido de la destrucción total, o Europa después de la Segunda Guerra Mundial de una destrucción total con la ayuda del Plan Marshall Plan, que se inicia a terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, en el 48 se establece y comienza a aplicarse a partir de 1954 para ver lo que tenemos hoy en día en Europa. Lo mismo puede ocurrir en toda Latinoamérica, es por lo cual abogo y digo que sí estoy a favor de la muralla que supuestamente, o muro que se pudiera poner en México, pero el muro de que yo hablo no es un muro de ladrillos, es virtual. ¿Y por qué es un muro virtual? Porque invito a que desarrollemos infraestructura en toda Latinoamérica de tal manera que nadie tenga que salir donde está, de su terruño, de su ciudad, de su pueblo, porque tenemos que convertirnos en fabricantes, en exportadores, en ensambladores, en hacer empresa, pero tenemos que iniciar con la ley anticorrupción. Posteriormente, la política no debe ser una política de grupos ni partidista, tiene que ser una política de comunidad, que sí me importa mi vecino, que sí me importa mi cuadra, que sí me importa mi barrio, que sí me importa mi ciudad, que sí me importa mi región y sí me importa mi país. Entonces tenemos que acabar con el cuento de la supuesta zona franca X o la Y o la Z. El país total tiene que ser una zona franca para comenzar a atacar lo que es la corrupción. Al ser todo el país, vamos a convertirnos
en potenciales fabricantes de lo que sea para crear oportunidades de trabajo e intercambios internacionales. Ya lo comenté en una ocasión, que las personas que tengamos en los puestos tienen que ser preparadas y educadas. Una vez en Pereira, fui a visitar la Cámara de Comercio de Pereira y me tocó un pelagato de unos 25 años que no sabía lo que es meterse dentro de meterse no ilegalmente, sino cómo bajar un documento legal de pronto internacional de tal entidad donde dicen sí, eso sí existe y sí es real y sí es una empresa establecida. Entonces son puesticos de corbatas porque es el hijo de fulanito, porque es el amigo de fonfutano, que es lo que hacen cuando envían personas al exterior a ocupar ciertos cargos, no saben nada, no saben el idioma, mientras tenemos cantidad de muchachos que realmente pudieran ser pilos, no importa de dónde venga, puede ser del barrio más pobre, pero es inteligente, es brillante. Eso es lo que tenemos que apoyar para que pueda estudiar, prepararse, aprender otros idiomas. Japón, por ejemplo, tiene un grupo como de 10.000 muchachos levantados con 10 idiomas diferentes, con 10 religiones, con 10 culturas diferentes, y entonces son no hijos de Japón, sino hijos del mundo. En eso tenemos que convertirnos nosotros para llevar a Colombia donde la necesitamos. Primero, la ley anticorrupción. Segundo, tenemos que convertir todo el país en una zona franca para poder fabricarle al que quiera. ¿Qué quiere que le fabriquemos? ¿Qué quiere que le hagamos? Ya costura, le exportamos flores, le exportamos frutas, le exportamos toda clase de comidas, toda clase de vegetales, o le ensamblamos lo que quiera. De esa manera vamos a establecer oportunidades de trabajo para todo el mundo y comenzamos a acabar el cuento de las bancadas, que a este le pago tanto, este me vota así, que este me vota acá. No, vamos a castigarlos y los que estén presentes son los que ganan. Los que no están presentes porque están ayudando a una bancada no tienen por qué ganar salario. Los salarios tienen que ser equitativos, las pensiones tienen que ser equitativas y tenemos que disminuir el número de funcionarios. No dentro de una política ni socialista ni comunista, dentro de una sociedad productora que se encarga de ver por sus muchachos, por sus obreros. Les es importante el campesino, les es importante el obrero, les es importante cualquier persona que esté trabajando en el país, porque según su capacidad, su intelecto, su trabajo, va a ganar y lo que gane le va a ser suficiente para sostener una familia. Si pensamos en esos términos, vamos a llegar a ser un país muy productivo dentro de algo que se puede convertir en un mercado común, como lo es Europa con sus 780, en este momento 820 millones de personas. El libro que escribí en 1987 y lo presenté en 1996, NAFTA Bridge, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es hablando casualmente de un mercado común. Eso hace casi 20 y tantos de años, 25 años, que se inició en el 1987. Entonces tenemos 10 y 20, hace 30 años, casualmente, lo presenté en el 96, hace 25 años, hoy día me prueban de que sí tenía razón cuando se dejó escapar la manufactura de Estados Unidos. Esa manufactura es la que invito a que hagamos en toda Latinoamérica, en cada uno de los países, para combatir la pobreza, para ayudar a hacer empresa, para hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades. Ese es el muro virtual del que hablo, de que podamos trabajar en equipo, e invito a toda mi gente colombiana y en el mundo entero, a los comerciantes, a los profesionales, a que tengamos una política de comunidad, no las bellaquerías de la corrupción, porque la corrupción lo único que trae es destrucción, acaba con los países, acaba con la economía, no genera oportunidades. Tenemos que combatir la economía desde el Senado hacia abajo, la economía de los consulados y crear oportunidades. Tenemos que hacer empresa, tenemos que producir, exportar, para que cada quien pueda sostener su familia según sea su condición, sin necesidad de recurrir al dinero del narcotráfico, que es lo que nos tiene aniquilados en el mundo entero. La corrupción en el Medio Oriente, tenemos entonces la heroína, tenemos el hachís, tenemos una cantidad de cosas.
En Colombia ya sabemos qué hay en Perú, cuál es la ruta que sale de Perú, de Bolivia, Perú, hacia Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, etc. Ellos tienen su agenda. Nosotros somos mayoría y tenemos que tener la nuestra, la del pueblo colombiano, la de este continente, nosotros todos dentro de este continente, dentro de un mercado común, trabajando de la mano. Vamos a crear, a hacer empresa, a hacer eco, a hacer empresa y crear oportunidades. Primero, estableciendo la ley anticorrupción. Segundo, haciendo de toda Colombia una zona franca. Tercero, vamos a desarrollar seriamente en Colombia el turismo. Cuarto, vamos a tener profesionales en todas las áreas, profesionales con experiencia, no pelagatos sin educación que solamente suben a robar. Y tenemos que reducir el costo de las campañas para evitar entonces que el dinero de la mafia de las drogas compre las alcaldías, las gobernaciones, el Senado y así sucesivamente y se adueñen del país. El país es del pueblo colombiano. Colombianos, despierten. Despertemos en Colombia y despertemos en todas partes del mundo. No aceptemos la corrupción de los consulados, no aceptemos la corrupción ni la mafia del país, no aceptemos la mafia del Senado, no aceptemos la mafia de las alcaldías ni de las gobernaciones. Establezcamos la ley anticorrupción y hagamos eco con H. Hagamos empresa y construyamos oportunidades. Mi correo electrónico ecoconh@suarezmota.com, mota con doble T. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Continuaremos.